Vamos a ver en geometría, la primera parte que nos corresponde a esta asignatura, lo que se conoce con el nombre de congruencia de triángulos. Entonces, dos triángulos son congruentes si son exactamente iguales, es decir, si tienen lados iguales y ángulos iguales. Veamos la gráfica. Entonces, podemos ver que estos triángulos son iguales. Bien, para nombrar los ángulos vamos a utilizar las letras mayúsculas que me representan sus vértices. A, este es el vértice A, este es el vértice B y este es el vértice C. En el otro triángulo, este es el vértice A', este es el vértice B' y este es el vértice C'. Luego, como los dos triángulos son congruentes, se va a cumplir que el segmento A, B, la raya acá arriba significa segmento, es congruente, el igual con la curva acá arriba se lee congruente con el segmento A', B'. El segmento BC es congruente, el igual con la curva acá encima se lee congruente con B', C'. Y el segmento AC es congruente con el segmento A', C'. También se debe cumplir que el ángulo A, aquí está el ángulo A, lo voy a marcar de color rojo, el ángulo A debe ser congruente, recuerde que congruente es que mide lo mismo, con el ángulo que está acá, que es el ángulo A'. Igual para el ángulo B. O sea, el ángulo B debe ser congruente con el ángulo B'. Y el ángulo C debe ser congruente con el ángulo C'. Recordemos que aquí está el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. En el triángulo A', B', C', aquí está el ángulo A', aquí está el ángulo B' y aquí está el ángulo C'. Esas son las dos condiciones que debe cumplir un triángulo para que sea congruente. Vuelvo y les recuerdo, que sea congruente quiere decir que es exactamente igual. A continuación vamos a mirar los criterios de congruencia. Criterios de congruencia. Para determinar si dos triángulos son o no congruentes, se tiene tres criterios. Veamos el primer criterio. El primer criterio se llama lado, lado, lado. ¿Qué me dice este criterio?
Si los tres lados de un triángulo son congruentes con los tres lados de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir? Miremoslo en la figura. Entonces, si tengo aquí un triángulo de esta manera, ¿cierto? Entonces miramos este lado y ahora miremos otro triángulo cuyo lado sea exactamente igual al anterior. Entonces tendría este lado, ¿sí?, igual a este lado. Y tendríamos el otro lado, utilizando la cuadrícula, podemos construir triángulos exactamente iguales. Aquí podemos determinar que este lado es igual a este lado y que este lado es igual a este lado y que el tercer lado es igual al tercer lado. Entonces, ¿qué se cumple aquí? Que estos dos triángulos son congruentes porque cumplen el criterio lado, lado, lado. ¿Qué significa? Que si este lado mide 5 centímetros, entonces este también mide 5 centímetros. Si este lado mide 4 centímetros, este también mide 4 centímetros. Y si este lado mide 3 centímetros, este también mide 3 centímetros. Entonces podemos mirar que este lado coincide con él, este lado coincide con él y el tercer lado coincide con el tercer lado. Ahí estaría el criterio lado, lado. Bueno, entonces, si los dos triángulos son congruentes, debe cumplirse ¿qué? Teniendo en cuenta su nomenclatura. Si este es nuestro triángulo A, B y C, esto es A', B' y C', entonces el segmento AB es congruente con el segmento A', B'. El segmento BC es congruente con el segmento B', C'. Y el segmento AC es congruente con el segmento A', C'. Luego, en conclusión, podemos decir que el triángulo A, B, C es congruente con el triángulo A', B', C'. Vamos a mirar el segundo criterio, lado, ángulo, lado. Veámoslo gráficamente. Vamos a tener aquí un triángulo, ¿sí?, que tiene este lado. Y acá vamos a tener otro triángulo que tiene un lado igual, ¿sí? Y por aquí tiene un segundo lado y por acá también tiene un segundo lado. Entonces este triángulo tiene este lado igual con este lado y este lado igual con este lado. Entonces vemos que el tercer lado cierra el triángulo, ¿sí?, y el ángulo que forma los dos lados debe ser igual, o sea, este ángulo
debe ser igual a este ángulo. Es decir, si tenemos el triángulo A, B y C y el triángulo A', B' y C', entonces, ¿qué ocurre? Que el segmento A, B es congruente con el segmento A', B'. Y el segmento AC es congruente con el segmento A'C'. Luego, el ángulo A es congruente con el ángulo A'. De donde se concluye, según el criterio, que lado, ángulo, lado es congruente con el lado, ángulo, lado del segundo triángulo. Entonces, los triángulos son congruentes. Tercero, criterio ángulo, lado, ángulo. En este caso vamos a tener dos ángulos en cada triángulo. Veámoslo en la figura. Entonces tenemos aquí este lado y vamos a construir un ángulo de esa forma, utilizando la cuadrícula. Y acá voy a construir un lado y de la misma manera voy a construir otro lado. Si nosotros miramos la cuadrícula, podemos observar que este ángulo es igual a este ángulo. Y completamos el triángulo de esta manera y de esta manera. Entonces tenemos aquí un segundo ángulo y acá un segundo ángulo. Según nuestra forma de nombrar los triángulos, tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Acá tenemos el vértice A', B' y C'. Entonces podemos observar que en los dos triángulos hay dos ángulos y que los dos ángulos tienen un lado común. Este ángulo tiene este lado y este ángulo tiene este lado. Este ángulo tiene este lado y el ángulo C también tiene ese lado común. Y además podemos mirar que la longitud del lado AC es igual a la longitud del lado A'C'. Luego este lado es igual a este lado. Entonces se cumple el criterio ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces tienen dos ángulos comunes y un lado común. Luego podemos decir que los dos triángulos son congruentes porque el ángulo A es congruente con el ángulo A'. El ángulo C es congruente con el ángulo C'.
Además, el segmento AC es congruente con el segmento A', C'. Y ese es el criterio que me determina que los dos triángulos son congruentes.